Lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga Jesús fue a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, la suegra de Simón, que estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus inmundos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos, con dolencias de toda clase, expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy damos continuidad al Evangelio de ayer. Ayer escuchábamos en el Evangelio de San Marcos cómo Jesús había llegado a la sinagoga y había expulsado el demonio que tenía poseído a un hombre. Y algo que resaltaba y que a lo mejor nos llamaba la atención es que el mismo demonio, es que el mismo enemigo reconocía quién era Jesús. Por eso decía, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Tú que eres el santo de Dios. Y Jesús manda callar al demonio y le ordena que salga de aquel hombre. En aquel momento sale el espíritu de aquel hombre, que queda totalmente liberado. Pues una vez que Jesús sale de la sinagoga, que se dirigen a la casa de Simón, quien después tomará el nombre de Pedro. Al llegar se dan cuenta que la suegra de Pedro está enferma con fiebre. Y tal vez podemos decir, bueno, pero con fiebre, pero recordemos que en los tiempos de Jesús, cuando alguien tenía fiebre, empezaban a delirar. Incluso había gente que si no le podían controlar la fiebre, podían perder la vida, lo cual nos dice que efectivamente esta mujer estaba en riesgo su vida. Sí estaba en riesgo su vida. Por eso es importante que profundicemos en las palabras, porque hay palabras, mi querido hermano, que por las traducciones realmente tienen un significado diferente. Claro que la suegra de Pedro estaba en peligro de muerte. Ya habían intentado controlarle esa fiebre y no lograban. Estaba totalmente inconsciente, estaba delirando. Por lo cual Jesús llega y la toma de la mano y le ordena que se levante. En aquel momento la suegra de Pedro se levanta y empieza a servirles. ¿Qué desean? ¿En qué les puedo ayudar? Una vez que se da este milagro, la voz empieza a correr por todas las poblaciones y en ese momento empiezan a llevarle a Jesús toda clase de enfermos con todo tipo de dolencias, incluso hombres o mujeres que se encontraban poseídos, los llevaban a Jesús para que los curara. Y esto es algo totalmente normal. Yo en alguna ocasión les he comentado, yo creo que desde aquel momento Jesús sabía que somos chismositos, porque hay milagros que Jesús les dice, no se lo digas a nadie, y pareciera que les dijo, ve y dilo, ve y riégalo, y eso mismo nos pasa a nosotros, ¿no? De repente que alguien nos dice, no se lo digas a nadie, pareciera que nos dicen, en cuanto me vaya, sal corriendo y ve a chismorrear. Pues Jesús no podía controlar la boca de las personas.
No podía controlar aquella alegría, aquel gozo que causaba en alguien el ser curado, el ser sanado. Pero Jesús tampoco se niega, cura a todos los que acudían a Él, porque sabe que acudían con fe y con la certeza de que Él podía hacerlo. Jesús no solamente curaba el cuerpo, sino sabía que para que una persona realmente estuviese sana, era necesario también curar el interior, curar el alma. Por eso vemos en algunos textos bíblicos que cuando hace alguna curación, Jesús dice, levántate, vete y no vuelvas a pecar, como pasa en el milagro de aquel hombre que tenía ya muchos años paralítico y que no podían pasar a la sinagoga donde Jesús se encontraba predicando. La gente era tanto lo que se acumulaba y también todos querían llegar hasta Jesús que nadie te permitía el paso. Y los amigos de aquel hombre suben al techo, empiezan a quitar todo lo del techo para poder bajar a aquel hombre. Y Jesús, ante aquel gesto de fe, no duda ni un momento en sanar a este hombre. Y le dice, levántate, toma tu camilla y no vuelvas a pecar. También el pecado nos puede tener en un estado inmóvil que no nos permita verdaderamente fluir, que no nos permita verdaderamente sentirnos plenos, sentirnos felices. Por eso Jesús sabe que es importante sanar el cuerpo porque la persona recobra su salud. Pero la sanación más importante es la sanación del alma. Y muchas veces nosotros como seres humanos no alcanzamos a dimensionar esta importancia. En ocasiones la enfermedad toca la puerta de nosotros o de algún ser querido. Y cuando el doctor nos da el pronóstico, nos dice que hay una enfermedad terminal, nos dice que ya no hay mucho por hacer, muchas de las ocasiones, mi querido hermano, nosotros nos enfocamos tanto en la sanación del cuerpo que nos olvidamos verdaderamente de la sanación del alma. Y nos aferramos tanto en que decimos, Señor, sánalo, Señor, cúralo, Señor, libéralo. Y no nos acordamos de la sanación espiritual, lo dejamos a un lado. Y muchas veces no nos preguntamos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios ante la enfermedad de aquel ser querido. Dios verdaderamente en su infinita voluntad desea que aquella persona recobre su salud. O Dios quiere darle la sanación perfecta. O Dios quiere darle la sanación del alma. El mes de diciembre, en la empresa donde yo colaboro, tuvimos una experiencia. Una compañera que siempre veíamos trabajando, siempre sirviendo a los demás con alegría, siempre viendo a quién podía ayudar. Incluso estando enferma, se enteraba que alguien necesitaba ayuda y era la primera en comunicarse y ver de qué manera podía ayudar. Y de pronto, compañeros le empiezan a comentar que la ven con un color diferente, muy pálida. Le dicen, ve al médico, ve a revisarte. Era una persona que nunca faltaba a su trabajo. Era una persona que mientras su madre vivió, siempre cuidó de ella. Era una persona que prefería no quedarse un convivio porque quería llegar a casa, cumplir con sus responsabilidades. Los días que le tocaba cuidar a su papá, lo hacía con alegría. De pronto le decían, oye, quédate poquito, Fer. Le decía, es que me toca cuidar a mi papá y ya estamos organizados. Siempre al servicio de los demás. Cuando acude al médico, el diagnóstico fue totalmente desgarrador para la familia porque nunca había enfermado. Pero esta mujer
supo que había llegado el momento. Y a quien le visitó le dice, yo estoy agradecida con Dios, porque Dios me permitió vivir de la manera que yo quise. Tuve los colores de la vida que yo quise. Tuve la vida que yo quise. Y ella, si algo tenía certeza, es que Dios le tenía preparado algo mucho mayor. Tanto así que a compañeros que les tocó verla en el hospital decía, yo sé que ya no voy a regresar, pero se preparó. Desde que estuvo internada, se preparó espiritualmente. Siempre fue una mujer de fe. Y sabía que el momento había llegado en su interior. Pidió la confesión, pidió la unción, luchó lo que Dios le permitió luchar, pero se entregó a su voluntad. Aquí es donde digo que en ocasiones la voluntad del hombre es diferente a la voluntad de Dios. Claro que su familia quería tenerle con ellos, pero su familia todos los días que le preguntáramos algo decía, sabemos que la situación es complicada, pero Dios tiene la última palabra y será lo que Dios quiera para ella. Como familia, claro que un diagnóstico así es aterrador. Claro que no duermes de la preocupación. Pero Dios le permitió ese proceso de enfermedad para prepararse y dar el paso. No le dio la sanación del cuerpo, porque ella ya había cumplido su misión, pero le dio la sanación del alma. He aquí donde vemos la importancia, que para Jesús era importante no nomás curar a un ciego y que recobrara la vista, sino también sanarlo espiritualmente para ver qué iba a hacer ese ciego con su vida una vez después de que recobrara la vista. Igual con los paralíticos, igual con los hombres que habían sido poseídos por el demonio. Algo los había tenido en ese estado. Pero Jesús sabía la importancia de no solamente sanar el físico, sino el alma, el interior. Porque el alma es lo que verdaderamente, cuando una vez trascendamos, va a subir a Dios. El cuerpo se queda aquí. El cuerpo va a ser destruido una vez que nos entierren. Pero el alma es la que se va a presentar ante Dios para darle los frutos que hayamos cosechado aquí en la tierra y poder ser coherederos de la vida eterna. Pues pidámosle pues a Dios que nos dé la sensatez de ante todo siempre ver y pedir que se haga su voluntad y que ante una mala noticia siempre digamos, Señor, mi deseo en mi corazón es que mi familia recupere su salud, es recuperar mi salud, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y dame la sabiduría, el entendimiento, la fortaleza para entender lo que tú quieres de mí. Que el amor de Cristo, que la esperanza, que la fe avive en tu corazón y que siempre tengas paz y bien. Bendecido miércoles para ti.